Vamos a hablar hoy de la fe, algo que cada uno de nosotros debemos tener, porque Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que una persona, si no tiene fe, la fe que da Dios y que crece en el Señor, esa persona puede agradar al Señor. Se sabe que todo el mundo dice creer en Dios, pero no todo el mundo cree en el Señor Jesucristo. Y el mismo Santiago reta y nos dice unas palabras hasta fuertes. Dice: ¿crees en Dios? Y después dice: los demonios también creen y tiemblan. Como diciendo, si tú crees en Dios, a lo menos tiemble. Amén. Porque si los demonios tienen temblor, ¿verdad? Y son capaces de decirle al Señor por qué ha venido para atormentarnos antes de tiempo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo comenzó a echar fuera los demonios que habían en el hombre gadareno. Entonces, no todos tienen fe, porque la persona indiscutiblemente que tenga fe, una de las prioridades que va a haber en él es el deseo de agradar a Dios, de vivir para Dios, de amar a Dios, de servir a Dios, porque tiene un remo muy importante en su vida que lo impulsa, y ese remo se llama el remo de la fe. Adorado sea el Señor. Sin embargo, hay otro contraste, que es la incredulidad, que todo el mundo tiene eso. Mire que lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de fe. Dice: vendrá el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, la primera tarea que hace el Espíritu Santo en el ser humano para salvarlo es inyectarle fe para que esa persona crea en el Señor. Y esa fe, como ya dije en el versículo 6 de Hebreos 11, es la que le va a ayudar a esa persona a agradar a Dios, a vivir para Dios. Por eso la fe es algo que usted y yo debemos que alimentar, cuidar y fortalecer cada día. Porque si usted no crece en fe, usted no va a crecer en conocimiento. Si usted no crece en fe, no va a crecer en fortaleza, en fuerzas, en vigor. Usted puede tener todo el amor del mundo, y es bueno que tenga todo el amor del mundo, pero si no tiene fe, es como tener un árbol que no tiene raíces. Amén. Usted puede tener un árbol muy bonito, pero si no tiene raíces, con cualquier cosa lo derrumba. Usted puede tener un árbol lleno de ramas, de hojas, ¿verdad? Y aunque es imposible que las tenga porque no tiene raíces, pero digamos que un árbol artificial, que puede ser muy bonito, muy llamativo, muy atractivo, muy amoroso, muy tierno, pero si no tiene raíces, lamentablemente cualquier sacudón, ese árbol se va al piso. Entonces, así es el cristiano. Si el cristiano no profundiza la fe fuertemente, su vida va a ser una vida de apariencia, no va a ser una vida genuina, no va a ser una vida real, una vida bien convincente. Va a ser una vida en el cual cualquier cosa a usted lo va a tirar por el piso. Amén. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos que saber que debemos que tener fe, crecer la fe. Y mire que el Señor Jesucristo, el único ejemplo que puso de las cualidades, y aún hablando del fruto del Espíritu Santo, la única cualidad que el Señor dice que crecerá y se hará árbol, y los aves del cielo vendrán a él, y este árbol hará sombra, solamente es cuando habla de la fe. Es un proceso en el cual usted y yo tenemos que crecer.
Muy bien. Entonces miremos la fe versus incredulidad. Lo primero, fe es reconocer la voluntad de Dios, saber qué es la voluntad de Dios en una determinada situación y actuar conforme a ella. Entonces la fe me va a enseñar a conocer la voluntad de Dios, y ella misma me va a ayudar a actuar conforme a esa voluntad de Dios. Usted sabe que hay propósitos de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Hay metas trazadas en la vida de cada uno de nosotros. Hay propósitos en la vida marcada de cada uno de nosotros. Y nosotros debemos conocer esa voluntad. Si usted no llega a conocer esa voluntad en Dios, usted va a ser un cristiano normal, nominal, donde usted no va a ver éxitos y victorias que Dios de antemano ya las tiene programadas para usted. Pero como usted no ha crecido en fe, el primer propósito que Dios tiene es fortalecerle la fe. Pero si usted no se insta a conocer la voluntad de Dios y a obrar conforme a esa voluntad de Dios, lamentablemente usted será un cristiano nominal, un cristiano en el cual pasará la vida cristiana, permítame decírselo de esta manera, sin ver la gloria y el poder de Dios en su vida. Por eso es que a muchos se les hace la vida cristiana como muy simple, desabrida. ¿Por qué? Porque son personas que no se han dado a conocer la voluntad de Dios, y por ende la fe es muy vacía. Amén. El hermano Carlito dijo que le habían dicho que a veces parecíamos como chamizos. Pues yo prefiero ser chamizo que un árbol verde, porque un chamizo es fácil de encender. Adorado el que vive para siempre. Sin embargo, ni eso somos a veces en la vida cristiana, para encendernos y conocer los propósitos de Dios. Bendito el que vive para siempre. La palabra griega para fe es pistis. Yo voy a hablar hoy muy tranquilamente, como siempre lo hago, ¿verdad? Amén. Porque el tema es largo. Yo tengo aquí 5 puntos. Amén. 5 puntos, gloria a Jesús. Y no los voy a resumir hoy, porque la fe es muy extensa para hablar. Y termino de hablar y sé que me faltará demasiado. Pero quiero decirles que la palabra fe del griego es pistis. Pistis, que significa, mire lo que significa la fe en el griego: estar persuadido. Amén. Eso lo dijo el apóstol Pablo: estoy persuadido en quien he creído, o estoy convencido. Convencer con razón, es decir, que usted está convencido, pero usted sabe de qué está convencido. No está como aquellos que a veces en el colegio, como el caso mío, que salíamos a tirar piedra, pero no sabíamos por qué íbamos a tirar piedra, ¿cierto? O como aquellos que salen a manifestar defendiendo cosas que ni ellos mismos entienden. Entonces, convencer con razón. También la palabra pistis en el griego quiere decir entender la evidencia, es decir, me mostraron una evidencia y yo la entendí. Por ejemplo, a nosotros nos han mostrado, aunque no la hemos visto, la evidencia de la muerte y de la resurrección de Cristo, la vida de Cristo, ¿verdad? A través de las Sagradas Escrituras, y nosotros hemos entendido, comprendido esa evidencia. Usted sabe que hay personas que han estudiado las Sagradas Escrituras, pero aún no han entendido lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. ¿Y por qué razón? Ya lo vamos a mirar. También es confiar en plena certeza interna, es decir, internamente yo estoy seguro y convencido de que así es, ¿verdad? No hay en mí ni una gota de duda de lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Y por último, estar seguro. Estar seguro. Eso es fe en el griego con la palabra pistis. La fe, entonces,
se basa en las promesas de Dios. ¿En qué me baso yo en la fe? En lo que Dios dice. Por eso, si una persona no se da a conocer la palabra de Dios, a conocer y aprender y atesorar lo que está escrito, su fe no va a ser una fe fuerte, va a ser una fe lánguida, una fe perezosa, una fe en el cual no va a tener el desarrollo que Dios quiere que esa persona tiene. Amén, tenga perdón. Dice, la fe se basa en las promesas de Dios, que son tan seguras que no nos desanimamos al esperarlas y actuar con base en ellas. Entonces, las promesas de fe, gloria a Dios, nos demandan también un tiempo de espera, pero también actuamos conforme a la palabra que Dios nos ha hablado. Y para ello miremos este ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 11. Aleluya. ¿Ya lo encontraron? Todo lo que respire, alabe al Señor. Gloria a Jesús. Amén. 11:11 dice, por la fe también la misma Sara. ¿Qué pasaba con Sara? Era estéril. Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Ya sabemos que tenía ¿cuántos años? 90 años. Era estéril, pero se guardaba una pequeña esperanza mientras ella ovulaba, o para que ustedes me entiendan, menstruaba. Mientras ella menstruara, había oportunidad de que un óvulo fuera fecundado. Pero en este caso, ella ya había cesado su ovulación. Entonces quiere decir que ya no había ninguna posibilidad. Ya para Sara ya no había ninguna esperanza. Humanamente, científicamente, médicamente, teológicamente, no había ninguna forma de que esta mujer pudiera concebir. Sin embargo, la Sagrada Escritura nos dice que recibió fuerzas para concebir. Ahora, recibió fuerzas, es decir, hubo un milagro dentro de ella para que se formara el óvulo que no existía, porque tuvo que haber un óvulo para que ella pudiera ser fecundada. Además, tenía 90 años. Si hoy en día una mujer a los 40 años ya le están advirtiendo los peligros de un embarazo, una mujer con 90 años le era más peligroso. Pero ella concibió, es decir, pudo resistir, a pesar de que tenía 90 años, pudo resistir ese tiempo de embarazo, porque aunque era una promesa, no nació al mes ni a los 2 meses. Isaac vino a nacer a la edad que debe que nacer todo niño, a los 9 meses. Es decir, que Sara, por la fe, recibió fuerza de Dios para concebir, porque sabía que Dios le había prometido ese hijo. Ella sabía que a pesar de que era anciana, a pesar de que había sido estéril, a pesar de que su menstruo había terminado y que ahora era embarazada, y aunque era vieja, ella sabía que tenía la fuerza para dar a luz en el momento que tenía que dar a luz. Si hay mujeres con 30 o 25 años o 18 años que en su primer embarazo han muerto demasiado. Si hay mujeres que a los 40 o 50 años padecen dando a luz a un bebé, ahora imagínense a esta mujer de 90 años. 90 años, hermano, no estamos hablando de una niña de 18 ni de 20 años.
Estamos hablando de una anciana. Sin embargo, aquí la Sagrada Escritura, ella creyó y recibió fuerzas porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Que aunque ella estaba anciana, ella sabía que a pesar de su debilidad, a pesar de su vejez, ella no iba a perder ese hijo, que ella iba a dar a luz ese varón. Ella no dudó en ninguna manera de que su hijo, quizás por la debilidad de ella o la vejez de ella, lo fuera a perder o lo fuera a dar la luz antes del tiempo. No, ella creyó que Dios le daría ese desarrollo a ese niño a los 9 meses, y a los 9 meses ella lo daría a luz como una mujer que tuviera la salud de una joven de quizás de 30 o 40 años. Bueno, joven de 40 años, sí, joven de 40 años. Bendito el Señor para siempre. No se me sientan ofendidas. Entonces, vea la fe de esta mujer, como les estoy diciendo, gloria al Señor. Ella no se desanimó, ella creyó, actuó conforme a esa palabra y a lo que estaba sucediendo en su vida, aunque lo que estaba sucediendo en ella fue como igual a toda mujer. A ella le vinieron también, hermano mío, vómitos, ¿verdad? A ella también le vinieron mareos, quizás como algunas mujeres que cuando están embarazadas duermen más de lo normal, no lo sé. Gloria al Señor para siempre, amén. Otra, gloria a Jesús para siempre, se le sube demasiado la temperatura, ¿verdad? Otras no quieren ni que el marido la toque, como si el marido fuera el culpable. ¿Para qué se casó? Gloria a Jesús para siempre. Entonces nos encontramos, hermanos, que esta mujer por la fe, dice, recibió fuerza. Es decir, vuelvo y repito, aunque era anciana, sabía que en ella se estaba desarrollando una promesa de Dios, y que esa promesa de Dios se iba a llevar a cabo, y que ella era el instrumento para que esa promesa se hiciera realidad. Amén. Por lo tanto, hermanos, la promesa de Dios, como dice David Shaw, John Shaw creo que es, en su libro Cuarta Generación, él dice: para nosotros alcanzar la promesa de Dios debemos embarazarnos de lo que Dios dice, creer y confesar lo que Dios dice. Y esta mujer se embarazó realmente para cumplir una promesa de Dios. Adoramos al Señor, hermanos. Entonces yo le hago la pregunta: ¿cómo desarrolla en su vida las promesas de Dios? Esas promesas que Dios nos ha dado a través de la palabra, ¿han ido creciendo en su vida? Los propósitos de Dios que quizás Dios le ha marcado a usted, se han ido desarrollando en su vida, que usted hoy lo mira y ya ve que hay un bulto desarrollado en usted y que pronto va a dar a luz eso. ¿O usted siempre y a cada momento lo vive abortando, lo vive rechazando? Abortando en el sentido de que le parece imposible, que no se puede lograr, que va a vivir toda la vida así. Y siempre cuando ya está al punto de dar a luz, quizás aborta antes del tiempo, cuando Dios tiene un tiempo limitado para todas las cosas. ¿Me están entendiendo? Espero que no esté hablando como loco y ustedes me estén entendiendo como cuerdos. Adorado Jesús. Sigamos adelante. ¿Por qué es importante la fe, hermanos? En Hebreos 11:6 ya dije por qué es importante, un punto importante de la fe. Hebreos 11:6, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Aunque Dios no se ve, pero el que se acerca a Dios cree que lo está viendo.
Y segundo, y dice, y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe, gloria al Señor, nos está hablando aquí, primera medida, que nos ayuda a agradar a Dios, ¿cierto? Y que esa misma fe nos da galardón cuando nosotros lo buscamos. Es decir, la fe no solamente me ayuda a agradar a Dios, sino que me va a ayudar a buscar a Dios. Cuando usted no tiene una fe genuina, usted no va a buscar a Dios. Usted no busca a Dios como debe que buscarlo. No lo busca con la intensidad que debía que buscarlo. Entonces, si nosotros no buscamos a Dios con la intensidad que lo estamos buscando, quiere decir que un engranaje, una pieza de nuestra vida espiritual o nuestra vida cristiana está fallando, y esa se puede llamar el engranaje de la fe, que no le puede dar un giro, una vuelta, una revolución, ¿verdad?, a nuestra vida, sencillamente porque esa fe que es tan fuerte para poner en movimiento mi vida cristiana para alcanzar propósitos de Dios está fallando, y por eso me impide buscar a Dios. Mire, hace días apareció en la lavadora unas luces rojas, y mi esposa llamó al técnico, y el técnico me dijo: si aparecieron esas luces con estas letras, es la bomba del agua que está fallando. Dicho y hecho. Esa bombita, gloria al Señor, era la que hacía que trabajara la lavadora, y la lavadora cumpliera con el trabajo que tenía que hacer. Amén. Entonces se le cambió esa bomba y la lavadora está funcionando últimamente bien. Últimamente bien, no, desde ayer está trabajando bien. Gloria al Señor. Vuelvo y repito, ¿a cuántos de nosotros se nos ha dañado la bomba de la fe? Y cuando nos presentamos delante de Dios, Dios ve las luces y las letras que nos está diciendo: Señor, la bomba de la fe me está fallando. Y Dios se da cuenta porque usted se arrodilló y al minuto ya se levantó. Que usted dice: voy a leer la Biblia, y usted leyó la Biblia, un texto, y se quedó dormido. Ya hay luces rojas arriba en el cielo diciendo: la bomba de la fe a este le está fallando. Otros sí son más descarados, que ni la Biblia la cargan ya. Entonces, hermanos, la fe es tan necesaria para que nosotros lo busquemos. Y nosotros queremos galardones de Dios, favores de Dios. Aquí claramente lo dice. Pero ¿por qué nosotros no alcanzamos esos galardones? ¿Por qué no alcanzamos esos favores, esas bendiciones, esos proyectos que a veces nos trazamos? ¿Por qué? Porque nuestra fe, la bomba de la fe, está fallando. Estamos fallando en fe. Y esa fe nos está impidiendo, primero, no agradarle a Dios. Nuestra vida a veces delante de Dios, espero equivocarme con las palabras que voy a decir, delante de Dios y delante de los demás es mediocre. No es una vida que verdaderamente demuestre a mí mismo, a Dios y a los demás que yo soy una persona verdaderamente de fe, que sé en quién he creído, a quién estoy amando, a quién estoy sirviendo, a quién estoy buscando y por qué yo estoy aquí en esta tierra. Y que no hemos encontrado victorias que queremos alcanzar, y que usted muchas veces se traza y que no ha encontrado esos galardones que están aquí escritos, porque si usted mira las Sagradas Escrituras se va a dar cuenta los grandes galardones que encontraron estos hombres que están aquí en este capítulo. A pesar de las adversidades, a pesar de la forma en que murieron, alcanzaron grandes galardones. ¿Por qué? Porque su fe
vuelvo y repito, la bomba de la fe en ellos servía, estaba actuando, era fuerte, era sólida, y lo que Dios había trazado con ellos lo alcanzaron. Mira esta mujer, 90 años, y logró tener lo que siempre había anhelado tener, y llegó en el momento menos esperado, en el momento más difícil de su historia, de su existencia, pero por la fe recibió fuerzas para dar a luz a un hombre que ya se llamaría Isaac. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces la fe es importante, primero para agradarle a Dios, y segundo para alcanzar los galardones que Dios tiene para nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él creyendo que Él existe. Yo dije que me iba a demorar bastante en este tema. Amén. Apenas estoy en la introducción de la importancia de la fe. Gloria al Señor. Pero vamos a mirar los 5 punticos que tengo acerca de la importancia de la fe. Amén. Ya dije 2, pero aquí hay unos más resonantes que los que he acabado de hablar. La primera de ellas, por la fe, entonces, somos justificados por la fe. Romanos 3:28, leámoslo por favor. Romanos 3:28. Aleluya. Romanos 3:28 dice: concluimos, amén, pues que el hombre es justificado por fe. ¿Por qué es justificado el hombre? Por fe, no por la fe, por fe, sin las obras de la ley. ¿Cómo soy declarado justo delante de Dios? Solamente a través de la fe. Cuando dice justificado, quiere decir soy hecho perfecto a los ojos de Dios. Cuando yo tengo esa fe en Dios y Dios ha inyectado esa fe en mí, yo nunca vivo acusándome de lo que soy, porque delante de Dios he sido hecho perfecto por la obra de Cristo a favor mío. Entonces, usted necesita esa fe. Y vuelvo y repito, esa fe ha sido inyectada. Y cuando usted recibe esa fe de parte de Dios, usted se va a sentir justificado. En otras palabras, que usted ha sido absuelto o ha sido perfecto delante de Dios. Ninguno de nosotros es perfecto delante de Dios, ninguno. Pero por la fe en Cristo Jesús, nuestro Padre nos declara justos, nos declara justificados. No es que nosotros hayamos hecho algo bueno, no. Por eso el escritor dice: no por las obras de la ley, sino por la fe. Y esa fe en Cristo es la que me justifica, porque el hombre quiere justificarse siempre delante de Dios. Recuerden al fariseo que quiso justificarse delante de Dios diciendo que yo soy bueno, no adultero, yo no robo, yo diezmo de todo, ¿verdad? Yo no soy como este publicano. En otra palabra, está diciéndole: Señor, yo soy tan bueno y tan digno de entrar al cielo por lo que yo soy, por las obras que yo hago, por la vida moral, por la vida religiosa. Ayuno 2 veces a la semana. Yo soy merecedor del cielo, ¿verdad? Pero el publicano solamente decía: sé propicio a mí el pecador. Y por eso el Señor después dice: el publicano descendió a su casa justificado.
Es decir, salió como si este hombre no hubiera cometido un pecado, y el fariseo que se lavaba las manos presentaba credenciales de buena persona, que era digno del reino de los cielos, a su casa regresó condenado. Es la fe. Por eso una persona que ha creído en el Señor Jesucristo sabe a conciencia profunda qué posición tiene delante de Dios. No es una persona que se condena, que se acusa, que se golpea, que se maltrata, que se humilla, que tiene una estima por el piso. No, la va a tener muy en alto, porque sabe que por fe en Cristo ha sido justificado delante de Dios, y esa justicia le da permiso para entrar al reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Miren, hermanos, justificados es la primera parte que les estoy hablando. Además de decirle que la fe nos ayuda a creer en Dios, a acercarnos a Dios, a ser galardonados por Dios, pero también la fe delante del Padre me justifica, me declara perfecto delante de Él. Segundo, somos salvados de nuestros pecados por la fe. Efesios 2, que es un versículo que ustedes creo que se lo sabrán de memoria. Efesios 2, 8 al 9. Mira lo que dice este pasaje de la palabra del Señor. Dice: por gracia sois salvos. Es decir, usted no ha hecho nada para ser salvo. Fue un regalo inmerecido la salvación, pero para que ese regalo inmerecido fuera suyo, ¿qué debe tener usted? Fe. Dice: por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es decir, nosotros no tuvimos fe por sí mismo. La fe no nació en nosotros. La fe no estaba en nosotros, porque nosotros éramos incrédulos. Nosotros rechazábamos a Cristo. Nosotros no amábamos a Cristo. Nosotros preferíamos crucificar a Cristo y aceptar a Barrabás al mal que a Cristo. Pero ¿por qué ahora somos de Cristo? Porque sencillamente Dios, como dice aquí, nos dio la fe. Por eso dice el escritor: y no de vosotros, pues es don de Dios. En otras palabras, el primer regalo por gracia que usted recibió fue la fe para que usted fuera salvo. Si el Dios no opera en nosotros, no nos convence a nosotros, usted y yo jamás podríamos ser salvos. Amén. Fue Dios el que nos dio ese don, el don de la fe, que es la primera semilla que Dios pone, y es el don de la salvación. Pero esa salvación la recibimos por gracia. En otra palabra, lo que Cristo hizo, para nosotros poder creer en todo lo que Cristo hizo, que no éramos merecedores de ello, Dios tuvo que poner en nosotros fe, depositar fe para que nosotros pudiéramos creer. En otra palabra, si Dios no interviene en nuestro corazón para creer en lo que Cristo hizo, aunque usted oiga la palabra, usted nunca será salvo. Usted jamás podría ser salvo. Y usted ve que en cada uno de nosotros siempre hay una resistencia, siempre hay una oposición, siempre hay una excusa, siempre hay un pero para impedir que Dios obre esa gracia de salvación en mi vida. Hasta que llega un día en que verdaderamente nos damos cuenta que es más grande la misericordia y el amor de Dios que nuestra resistencia. Y por eso Dios permite a veces crisis en nuestra vida. Por eso Dios permite, hermanos, en esos momentos de crisis conocer a un amigo que es cristiano. En esa crisis a veces Dios permite que llegue hasta un tratado. En esa crisis a veces Dios permite que aún utilizando el televisor aparece un programa cristiano,
o nos metemos en el Facebook y encontramos una palabra cristiana. Sencillamente es la operación de Dios por gracia para que usted sea salvo e inyectarnos a cada uno de nosotros la fe. Por eso usted tiene que estar muy agradecido. Amén. Porque si Dios no lo hace, nadie podría ser salvo. Amén. ¿Cuánto adoramos al Rey? Entonces, hermanos, somos salvados de nuestros pecados por la fe. En el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos de nuestros pecados sencillamente por la fe. Ese don, ese regalo de Dios que hemos recibido ha sido a través de la fe, pero eso nos lo inyectó Dios a cada uno de nosotros. Pero vuelvo y repito lo que dije al principio: esa fe debe crecer. Amén. Es como que usted le regalen un carro y nunca lo use, se le va a pudrir. ¿Cierto? Y el día que lo vaya a utilizar no le va a arrancar. Usted recibió por fe la salvación, por gracia, debe que hacer crecer esa fe. Porque si usted crece esa fe, va a conocer la gracia de Dios y va a entender la salvación de Cristo. Porque hay personas que aman más a Cristo que otros. Alguien diría, porque la Biblia dice, porque ha entendido que sus muchos pecados han sido perdonados. Sí, pero ¿por qué? Porque su fe se arraigó en lo que Cristo hizo y se dio cuenta que no era merecedor. Aunque si hubiera cometido un solo pecado, esa persona se da cuenta que es un mísero pecador y que Cristo no debió que morir por ese mínimo pecado que él había cometido. ¿Sí me están entendiendo? Todo depende de cómo usted vaya fortaleciendo la fe en usted. Tercero, amén, Hechos 26, 18, la importancia de la fe, el perdón de pecados. 26, 18, leámoslo rápidamente, gloria a Jesús. Que es, sí, por favor. Amén. Entonces, mire, volvemos a decir perdón de pecados, pero agrega algo: herencia entre los santificados. El perdón, la fe me perdona y me santifica. Óigame bien, el perdón no solamente me ha dado la salvación, sino que también me ha dado el perdón, y no solamente el perdón, ahora me ha dado la santificación. Por eso Dios nos declara a nosotros santos. Mi posición y la posición suya delante de Dios es que somos santos. No son los que ponen en la pared en ciertas iglesias que le llaman santos. No, eso es un muñeco por ahí de madera o de yeso, qué sé yo, para los ricos de oro o de plata, de clase media de bronce, ¿cierto? Para la casa que pobre madera o yeso. Amén. Pero delante de Dios somos santificados, somos limpios. Mira lo que Dios opera en nosotros. Dios opera, vuelvo y repito, la fe nos la da a nosotros para que entendamos que esa salvación que hemos recibido es por gracia, que usted no es digno de ella, pero también esa misma fe nos va a limpiar de nuestros pecados. Esa misma fe ahora delante de Dios somos santificados. Aunque la gente nos saque y el diablo nos saque a relucir nuestra vida pasada, nuestro pasado, no podrá nadie acusarnos, porque delante de Dios, por la fe en Cristo Jesús, usted es declarado santo, usted es declarado limpio. Por eso Dios le demanda a usted que se cuide en su limpieza, que se cuide en su santificación, porque Dios por la fe a usted lo santificó y lo hizo parte de los santos, de aquellas personas que verdaderamente demostraron que mientras estuvieron en este mundo, a pesar de las tentaciones y a pesar de todas las luchas que se tuvieron, se mantuvieron limpios para Dios.
¿Por qué? Porque creían en un Dios santo. Y por eso dice el apóstol, vinimos a ser parte de la herencia de los santificados. Sigo adelante. Romanos 5:2. Amén. Romanos 5:2. Aleluya. ¿Qué dice Romanos 5:2? Amén. Entonces tenemos acceso a la gracia de Dios por la fe. Repito, primero nos da la gracia, pero usted tiene permiso a entrar a esa gracia. En otra palabra, a disfrutar todos los favores que hay encerrado en toda esa gracia. Amén. Porque la gracia de Dios no solamente la salvación, soy salvo por gracia, sí, pero cuando yo entiendo eso y me meto por la fe a esa gracia, me voy a dar cuenta de las cosas grandes y asombrosas que Dios tiene para mi vida. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habla del nuevo nacimiento, lo primero que dice es que la persona cuando nace ve. Podrá ver, no podrá ver el reino de los cielos. Pero cuando ya la persona ha visto el reino de los cielos, lo que desea es entrar al reino de los cielos. Mire, cuando una persona su fe va fortaleciendo y creciéndose, no ve el día, no ve la hora de entrar a ese lugar llamado el reino de los cielos. Esa persona vive ilusionada y con la esperanza de todos los días encontrarse en ese lugar. Pero cuando la fe nuestra mengua, a nosotros nos parece imposible lo que Dios ha dibujado en la Sagrada Escritura, lo que Dios nos ha prometido a nosotros. Entonces no hay ese ahínco, esa fuerza, ese deseo de meternos y entrar a ese lugar donde van a ir los nuevos nacidos o los nacidos de nuevo. Cuando nuestra fe va aumentando, va creciendo, su óptica va creciendo también. El zoom de su fe va a atraer las cosas celestiales, va a entender las cosas espirituales, y usted solamente espera ese día, como dice el himnólogo, yo solo espero ese día. Hay un hambre, hay una sed de meterse dentro de su lugar, porque sabe que allí está la gran victoria de parte de Dios en su vida. Amén. Porque a veces nos volvemos ciegos ante las cosas espirituales, ante las cosas eternas. Porque nuestros ojos a veces se desvían para tomar cosas terrenales. Sencillamente porque la fe nuestra ha menguado por ver y alcanzar las cosas celestiales. ¿Cómo estamos de fe? Amén. Gloria a Jesús. Y por último, para terminar este punto que voy en el primero. Amén. Mire lo que dice Mateo 17:20. Aleluya. Mateo 17:20. No, perdone. Quiero leerlo. Y quiero leérselo poquito a poco. Amén. Jesús le dijo, ¿a quiénes les está hablando? A los discípulos. Un padre había traído un hijo. Su hijo joven o niño estaba endemoniado. Tenía tendencias suicidas. Lo trajo a los apóstoles, a 9 apóstoles que estaban ahí en el monte, en la ribera. Ribera es que se llama, o a la orilla. Amén.
Y estuvieron allí y no fueron capaces de echar fuera a esos demonios que había en ese muchacho. Amén. Bajó el Señor con los 3 que había estado en el monte de la transfiguración. El padre inmediatamente corre donde el Señor y le dice: he traído mi hijo, a tus discípulos no han podido echarlo. Y el Señor le pregunta: ¿desde cuándo? Y él le dice: desde niño. Entonces el Señor reprende a los demonios y los demonios se van huyendo rápidamente. Amén, hermanos. Entonces ellos le preguntan al Señor, los discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Quiere decir que estuvieron intentando echarlo fuera, pero fracasaron. Y el Señor les dice: por vuestra poca fe. Como vamos a mirar más adelante, hay gente que tiene poca fe y hay gente que tiene mucha fe. Hay gente que tiene fe débil y hay otros que tienen una fe fuerte. Hay unos que a uno se le ha probado la fe, a otros sí le han probado la fe. Amén. Unos tienen falta de fe y otros tienen abundancia, pero esos son punticos que vamos a trazar más adelante. Por vuestra poca fe. Y entonces le dice: porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, no sabemos, claro, venía del monte de la transfiguración, ¿verdad? Quizás le mostró ese monte donde él había descendido. Si le dijeres a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero agrega algo que me encanta y que a nosotros nos gusta practicar. Nos gusta tener fe. ¿Cuántos queremos tener fe? Pero aquí está la bofetada para cada uno de nosotros, comenzando con este servidor. Pero este género no sale sino lo que más nos gusta a nosotros: la oración. Algunos manuscritos dicen que la palabra ayuno no está, que fue escrita ahí. Pero cuando las cosas en oración se hacen difícil, el ayuno es necesario. Usted dice: hermano, es que yo he orado. Pues métale ayuno entonces. Si ese monte todavía está ahí, no se ha pasado. Hermano, es que yo oro y lloro y lloro. Pues métale ayuno. Incrústale unos 40 días de ayuno. Bueno, 40 no sea tan exagerado, unos 39 a lo menos. Pero inclúyale ayuno a eso. Aquí hay testimonio de personas que dijeron: cuando yo me di cuenta que había oración, entonces le metí ayuno y entonces hubo resultados inmediatos. ¿Por qué no somos capaces de mover esa montaña que pueden ser los problemas, las dificultades? ¿Por qué esa montaña de demonios que a veces se oponen para impedir que usted logre las cosas? Si usted cree en un Cristo poderoso, en un Cristo grande, en un Cristo que venció el pecado, la muerte, que resucitó al tercer día, que prometió volver y ayudarnos y estar con nosotros todos los días del mundo, ¿por qué nosotros no somos capaces de mover esa montaña si tenemos todo a nuestro favor y hemos creído en Cristo y continuamente estamos diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Sencillamente porque nosotros tenemos una poca fe
y no las estamos alimentando ni con oración ni con ayuno. Hay mucha gente que quiere que Dios haga todo sin ellos hacer nada. No, llegará el momento, es el tiempo de Dios, es la voluntad de Dios, y nos hemos vuelto esqueléticos en esas frases. No, Dios es grande, Dios tiene misericordia. No, yo tengo que sacudirme. Si el Señor me dice, este género, hablando de los demonios, que son los enemigos número uno que se oponen para que usted logre las metas de Dios, dice, este género solo sale con oración y ayuno, pues yo no puedo quedarme con los brazos cruzados. Si yo tengo fe en el Señor, que esa montaña, ese problema, esa dificultad en Cristo yo lo puedo resolver, si tengo esa convicción, si estoy por dentro convencido y que eso es así, pues hombre, perdón, hermano, inyéctele oración, inyéctele ayuno, y verá que usted va a ver la montaña trasladándose de un lugar para otro. Esa oración de, ¿verdad?, del mosquito, amén, del zancudo, amén. En una oportunidad me dijeron los pastores, ¿usted por qué llega aquí, entrega el informe y se va? Entonces yo digo, es que yo soy como el mosquito, entrego y me voy. Y el hermano Humberto me dijo, sí, hay que irse uno antes de que lo aplaudan. ¿Cierto? No, hermano, déjese aplaudir, muera ahí, picando las promesas de Dios, extrayendo las promesas de Dios, aleluya, alimentándose de las promesas de Dios, que en vez de caerle una palmada para matarlo, va a sentir es una mano para fortalecerlo, una mano para ayudarle, una mano para socorrerle, una mano para darle victoria, porque Dios a los que creen en Él no los pone en vergüenza, les da victoria y les demuestra que todo aquel que en Él ha creído no sufrirá vergüenza, sino que la victoria de Dios está con él. ¿Cómo estamos de fe, hermanos míos? Perdóneme, yo dije que iba a ser muy calmado para hablar, pero creo que eso no existe en mí. ¿Cómo estamos de fe, hermanos? Amén. El COVID de la incredulidad lo está matando. Inyéctele, póngale la ¿cómo se llamaba eso? La vacuna. Póngale la vacuna de la fe. Inyéctese de las promesas de Dios. Amén. Póngale anticuerpos a la incredulidad para que usted vea y podamos ver, incluyéndome, la gloria de Dios.